En algún momento nos iba a tocar perder. Muy buena gente, ¿qué tal estamos? En el video de hoy vamos a hablar del partido del Barcelona contra el Real Madrid, un clásico que ha sido, no voy a decir una sorpresa, creo que muchos se podían esperar un resultado amargo para el equipo de Flick que hoy no pudo contar con él en el banquillo, ya que el Barça no venía bien ni físicamente ni defensivamente y con muchas bajas. Y si bien tenías enfrente a un Madrid el cual la temporada pasada los humillamos en todos los clásicos posibles, les ganamos cómodamente o incluso con goleadas incluidas, pero esta vez se sentía que nos podía tocar perder, más allá de porque es el Madrid y entre comillas está arrancando bien la temporada, solo han perdido un partido en la liga, era más por un tema de que era inviable que el Barça siguiera ganando tantos clásicos al hilo y sobre todo por el cómo venía. Creo que si bien anímicamente con una goleada que le metimos al Olympiacos estábamos en mejor estado goleador, el Madrid físicamente estaba mucho mejor. Ellos impusieron el ritmo del partido en muchos tramos del encuentro, ni siquiera necesitaron tener mucho la posesión de balón. Vamos a hablar de por qué el Barça perdió este partido. Creo que hay varias razones y sobre todo no solo un tema de nombres, sino de actitud. Sin duda alguna nos hemos salvado de lo que podría haber sido un partido feo, con un resultado muy feo, si no hubiera sido por las salvadas de Chesney o por algunos jugadores puntuales. Así que antes de pasar a hablar de todo ello, quiero decirles que me ayudarían dejando un like y una suscripción. Es la mejor manera que me pueden apoyar y me ayuda mucho para crecer. Así que sin mucho más que decir, hablemos del once inicial. Un Barça que iba a exigir a Ferran a pesar de que no había tenido ni un solo minuto desde que se lesionó y lamentablemente se notó muchísimo. Más allá de eso, pocas variantes, pocos cambios, era lo esperado arrancar con este equipo, pero muchos de los jugadores que arrancaron no iniciaron con buen pie, no iniciaron bien entonados, no iniciaron como tienes que iniciar un clásico y un partido de esta envergadura. Un partido contra un rival que tiene una calidad técnica muy buena, porque no podemos negar que el Madrid tiene jugadores muy buenos y que con solo un pase, dos, ya te ponen en mano a mano a su mejor delantero que es Mbappé, que encima es velocísimo, o a Vinicius. Creo que el Barça le dio mucho tiempo y espacio al Madrid para pensar, mucha pasividad a la hora de defender y sobre todo al perder el balón, porque el Barça tenía el balón. Llegó a tener en muchos tramos la posesión, pero era una posesión nula. Era una posesión sin peligro, era una posesión inofensiva y con solo 2, 3 pases y tiempo para que el Madrid pensara, poniendo en uno versus uno a sus jugadores o incluso los dejaba solo frente al arco, era tétrico lo que estábamos haciendo en defensa y se notó muchas carencias con esa intención de achicar espacios que el equipo de Xabi Alonso pudo resolver sin problemas. Creo que también el problema del Barça fue clarísimo en las bandas. Un equipo que sufría mucho porque sus jugadores quedaban en situaciones de 2 contra 1 y no les quedaba más que replegarse, dándole espacio al Madrid para que pudiera plantarse ofensivamente, para que pudiera atacar, meter centros y darles mucho margen de tiempo que ellos aprovecharon, sacando muchos remates. Creo que el equipo de Flick nunca pudo jugar cómodo, nunca pudo jugar a lo que ellos habían planeado. Pero si a eso le sumas el bajo nivel y compromiso de algunos jugadores, se te queda un rendimiento tétrico. Uno de los mayores puntos fuertes y también más dependientes del Madrid es depender de sus mayores armas ofensivas, tanto Mbappé como Vinicius. Y a Vinicius hoy le dieron una libertad increíble. No solo porque Lamine no llegó a apoyar a Koundé en muchos momentos, sino porque el mismo Koundé no te podía ganar ningún uno contra uno. Este clásico de Koundé es el más pobre que he visto a nivel defensivo de un lateral. Ni siquiera Serginho Dest defendía tan mal. Y si lo hacía, al menos atacaba mucho mejor. Koundé, que su mayor fuerte es la solidez defensiva, el físico y asociarse bien en ataque, hoy no hizo nada de eso. Hoy no hizo nada de eso. Y si bien Vinicius te puede desbordar, te puede regatear por su calidad técnica, no es lo mismo a que te pasé tantas veces. Koundé en la mayoría de clásicos que empezó a jugar de lateral derecho contra Vinicius lo hizo bien. Obviamente lo regatearon, pero también ganó varios duelos. Hoy puedo contar uno o a lo mucho dos uno contra uno que le ganó a Vinicius. Y cuando se fue Vinicius también Rodrigo lo desbordó. La banda derecha del Barcelona fue un coladero y la mejor arma para el Madrid. Pero no solo eso, porque el primer gol ni siquiera iba a llegar de la banda izquierda, iba a llegar por el centro, con una libertad que le dieron a Bellingham para que pusiera un pase muy bueno a Mbappé. ¿Y qué podemos decir de Mbappé? Es veloz,
sabe desmarcarse, si bien se come algún que otro offside a veces, estaba habilitado por la mala coordinación de nuestra defensa y marcó. Y yo sinceramente sentía una inseguridad brutal que no había sentido en mucho tiempo con esta defensa. Ni siquiera contra el PSG sentí que el Barça estuviera tan blando en los duelos. Y ojo que el PSG también nos atacó un montón, nos atacó bárbaramente, pero creo que incluso en algún momento nosotros tuvimos un buen tramo en ese partido. En este clásico no hemos tenido un buen tramo en ningún momento. Tuvimos la posesión, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué si no generamos peligro? Nuestro único gol viene por una dormida de Güler, un error de ellos, que muy bien aprovechado por Pedri y por Rashford, que luego mete la asistencia y gol de Fermín. Al menos Fermín cumplió con su cuota goleadora, que después la verdad es que fue muy pobre su partido, hasta muy engolosinado con el gol. Siento que fue hasta un poquito egoísta, pero al menos le premio que intente. E igualmente el resto del primer tiempo del Barça es lamentable. No pudimos celebrar casi nada ese gol porque vuelven a atacar el sector de Koundé, vuelven a dormirse en defensa, dejando que Militao cabeceara cómodo, y lo peor de todo es dejando a Bellingham empujar un balón solo. Solo estuvo Bellingham, nadie lo marcó. ¿Cómo se pueden dormir de esa manera? Por eso quiero que entiendan que si bien el Barça vino con muchas lesiones, vino con muchas bajas, vino sin jugadores importantes, no es la única razón por la que perdió este partido. Perdió por la increíble cantidad de desconexiones y desconcentraciones que tuvo en defensa. Incluso si el Barça tuviera todo su once titular lesionado y tienen que jugar los suplentes o canteranos, la actitud nunca se tiene que negociar. Nunca. Te puedo contar con los dedos de una mano a los jugadores que tuvieron buena actitud en este once inicial. Y nuestra figura del partido fue Szczęsny. Szczęsny, a que al inicio se comió un gol por estar mal posicionado de Mbappé y me transmitió una inseguridad brutal. Pero luego el polaco se rejuveneció unos 10 años y atajó todo lo que pudo. Hasta le paró un penal a Mbappé, que luego hablaremos del penal y de las acciones polémicas. Quiero dejarlo del árbitro para el final para que no digan que lo estoy usando como excusa. Pero Szczęsny ha sido el mejor jugador del Barça. ¿Y qué te transmite un equipo que su mejor jugador en un partido es el portero? Creo que no hace falta explicarlo. Luego en la defensa ya me cansé de hablar de Koundé, ya recalqué lo mal que estuvo hoy, pero no solo es culpa de Koundé, sino también acá quiero hacer hincapié, no es solo que ha jugado mal este partido, lleva jugando muy mal varios partidos. Y creo que ahí Flick tiene que hacer mano dura. Por meritocracia ya no tiene que arrancar de titular, al menos hasta que se ponga bien al 100%. Siento que su cabeza sigue en ese gol que le marcó en la final de Copa del Rey al Madrid. Koundé desde ese momento no ha rendido igual. Y me jode mucho porque yo lo quiero mucho a Koundé, pero si está jugando mal no te puedo aplaudir, tengo que criticar. Los dos centrales que tuvimos, ¿qué les puedo adjudicar? Creo que Cubarsí tuvo unas de cal, otras de arena. Lo mismo para Eric García, que al menos siento que fue el puntito más alto de la defensa, si es que hay un puntito alto. Valde, la verdad es que muy pobre en ataque, o sea, no lo vi desbordar ni una sola vez metiendo un buen centro, y en defensa tampoco es que hizo mucho, la verdad. Un partido en el que tampoco pudo tener mucho espacio para atacar. Y otro de los problemas del Barça también fue en la medular, en el medio campo, con un Frenkie y un Pedri que estuvieron muy bien contenidos y muy bien marcados por el equipo de Xabi Alonso. Aún así, por su calidad, llegaron a destacar en algunos momentos, llegaron a ser los que intentaban transportar rápido el balón. Sobre todo creo que Frenkie a lo mucho era el que intentaba salir con el balón jugando y Pedri haciendo todo su mayor esfuerzo, el que controlaba los tiempos, pero tampoco es que tuvo mucha comodidad para jugar. Ahí sí tengo que decir que el Madrid lo hizo muy bien para anular a ambos jugadores. Y creo que en el ataque puedo destacar a uno o a lo mucho a dos. El primero es indiscutiblemente Rashford. Para mí, el mejor de ataque, que tampoco es que tuvimos un ataque prominente, tampoco es que fuimos increíblemente ofensivos, le hayamos hecho 20 remates al arco, tuvimos 6 tiros al arco, 6 nomás. Pero para mí Rashford, desde su empuje, desde tocar de primeras, desde correr, es el que más intentó, el que más apoyó, incluso metió la asistencia al gol de Fermín, que bueno, Fermín bien con el gol, pero después en muchos tramos del partido siento que le pesó ese egoísmo por intentar marcar otro gol. En más de una ocasión pudo dejar un pase a un hombre mucho más cómodo, y creo que a la hora de recibir, de jugar de primeras, es un jugador que suele equivocarse un poco más. No es como Dani Olmo, que al menos tiene esa calidad técnica para jugar de primeras mucho más cómodo. Sus virtudes son otra cosa en Fermín, que al menos, repito, cumplió con su cuota goleadora, es lo más destacable que lo puedo sacar. Y ya si nos vamos al delantero,
Creo que hoy Ferran no tuvo que jugar, o al menos no arrancar de titular. Ferran hizo ver demasiado bien a Militao. Militao que es un jugador agresivo, Militao que es un jugador que le golpeó más de una vez a Ferran, pero siempre le ganó los duelos, tanto aéreos como físicos, como a la hora de recibir, Militao le ganó todas a Ferran, estuvo mucho más rápido, porque Ferran no venía con ritmo, Ferran no había jugado ni un solo minuto desde que se lesionó, y si bien entiendo que el Barça no tenía más, porque no teníamos otro delantero, no estaba Lewandowski, no estaba Rafinha que iniciara de titular para que jugara Rashford de 9, lamentablemente pesa en el partido que Ferran hubiera entrado tan frío. No me gustó para nada el partido de Ferran. Tuvo un par de remates, sí, pero sin mucho más peligro. Muy blando, muy débil y muy lento a la hora de reaccionar. Y ya si me voy al extremo derecho, que lo estuve dejando para el final, tenemos a un Lamine que, vamos a ser sinceros, su clásico es malo. No podemos negar que el segundo tiempo destacó un poquito más, incluso tirándose al medio como si fuera un mediapunta, ya más en una faceta creativa que de desborde y chispa, pero el partido de Lamine es muy malo, hasta incluso en algunos momentos sentí que simplemente no tenía ganas de jugar o que físicamente no estaba para jugar. Yo no puedo confirmar nada, yo no estoy en el Barcelona, no soy del staff médico o el staff técnico, pero Lamine cuando yo lo veo jugar me da una impresión de que no se ha recuperado 100% de su pubalgia, que es una lesión complicada. Es complicado recuperarse al 100%, yo lo sé, pero si Lamine no está al 100%, no puede arrancar de titular. Ojo, con todo el cariño que yo le puedo tener, porque sé cuándo juega cuando está al 100%. Lamine cuando está motivado, cuando está y puede, juega partidos como los que hizo contra el Inter, juega partidos como los que hizo en los anteriores clásicos, pero hoy me dio unas vibras de esta final de Nation League que tuvo contra Portugal, en el que ni siquiera se atrevió mucho a encarar. Obviamente también hay un mérito del Madrid que siempre le ayudó a Carreras para que fuera un 2 contra 1 y Lamine estuviera bien retenido, pero no es ese jugador que desde el medio campo intenta irse en velocidad, te desborda, sigue en carrera, no era hoy ese Lamine. La verdad es que siento que le están forzando a jugar, pero porque tampoco tenemos más opciones. Yo entiendo que no lo quisieron mandar al muere a Ronnie desde el inicio, pero creo que tuvo que entrar mucho antes si Lamine no estaba bien. Y al final Yamal jugó los 90 minutos, ya en una posición mucho más retrasada, como media punta, corriendo mucho menos y teniendo un poquito más de espacio para meter buenos pases. Y dejó un muy buen pase en mano a mano a Koundé, que no pudo aprovecharlo y podría haber sido el empate. Y esto es algo muy importante de remarcar y que me hace lamentarme más. El Madrid nos dejó con vida. Bueno, no solo el Madrid, Chesney nos dejó con vida. Estuvimos siempre a un gol y yo entiendo que el Barça jugó mal y no se merecía tal vez el empate, pero el fútbol no es de merecimientos. Muchas veces hemos empatado o perdido partidos en los que dominamos y el rival nos llegó una, dos, hasta tres veces y nos marcó y nos jodió todo el partido. Al final llega un punto en el que da igual la forma en la que sea, da igual si estás jugando bien o estás jugando mal, si el resultado se te está escapando porque el Madrid ahora está a 5 puntos, que es una ventaja muy pero muy jodida, no puedes darte libertades de fallar y sobre todo si estás con vida. Pobre Chesney que hizo lo imposible para mantenernos al borde del empate y no lo pudimos aprovechar. Y ahora lo dejé para el final porque entiendo que muchos pueden intentar pensar que lo voy a decir como excusa, pero el arbitraje de hoy es simplemente ridículo. No solo por el penal en primera instancia que le intentan cobrar a Vinicius, que de por sí es un patadón que le mete a Lamine, al pie de Lamine que ya estaba apoyado, sino también por la mano infantil que cobra. Yo no entiendo cuál es el criterio que siguen, yo no entiendo qué es lo que tienen en la cabeza los árbitros españoles. Si se supone que cuando un balón rebota en un jugador y luego toca la mano de un defensa, no se cobra penal. Es un penal que no puedes cobrar porque al venir de un rebote tan rápido, Eddie García no tiene el tiempo de sacar la mano, está en una posición natural. Y repito, viene de un rebote que choca en Bellingham. ¿Por qué cobrarías esa mano? Afortunadamente, Chesney atajó el penal y se disfraza un poco el penal que cobra el árbitro, pero repito, ¿cómo puedes cobrar esa mano? ¿Cómo no puedes cobrar el codazo que le mete House en la Cubarsí en la jugada del segundo gol? Que sí, yo entiendo que el Barcelona defendió mal, pero ese codazo sucede antes del gol y si bien Cubarsí no iba a llegar a la pelota y no tiene mucha incidencia entre comillas en la jugada del gol, es una falta en ataque y repito, sucede antes del gol de Bellingham. Sinceramente, este arbitraje no me sorprende para nada.
Con solo decirles que el árbitro que pitó en este partido es el que no le cobró el gol a Lamine, que supuestamente no había entrado en el arco, pero luego se vio que sí, y en ese clásico no solo perdimos 3-2, sino que prácticamente nos acaba de la pelea de la liga. Pero más allá de eso, si bien no lo voy a poner como excusa de que perdimos hoy, condiciona y desvirtúa el partido, lamentablemente. No voy a engañar a nadie, creo que Flick tiene que hacer cambios urgentes para intentar agarrarle la mano al equipo porque se le está empezando a escapar el timón. Ojo, yo no voy a dudar nunca de él, ni de su capacidad de liderazgo, ni de su capacidad táctica, porque creo que en el segundo tiempo el Barcelona mejoró notablemente cuando obviamente Flick pudo intervenir. Y supongo que así como hizo en el entretiempo, después de este partido les habrá dado la gritada de su vida y se lo merece, muchos jugadores se lo merecen. Y no solo gritada, sino también banquillazo. Por meritocracia, hay jugadores que no deberían estar de titulares. Araujo, que entró muy bien y teniendo que jugar como 9, como extremo, como delantero, no puede ser peor que Koundé hoy. Incluso si tiene que jugar el lateral derecho, que lo juegue. Seguramente lo va a hacer mejor que Koundé, que lamentablemente, con el dolor de mi corazón, está teniendo un rendimiento pésimo y un mal arranque de temporada. También creo que Lamine, si no está al 100%, no lo hagas arrancar. Mételo si el partido se te complica, pero dale minutos a Ronnie, que por algo lo has traído. Si Ferran no estaba al 100%, podías poner un medio campo con Frenkie, con Casadoy, con Pedri, Fermín más suelto. No lo sé, yo tampoco soy técnico. No puedo hablar mucho de Flick porque, repito, no dudo de su capacidad técnica, no dudo de que es el mejor líder y director técnico posible para este Barça, pero tiene que tomar medidas radicales que capaz pueden molestar a los jugadores, capaz pueden molestar e incomodar un poco, pero siempre tienes que priorizar el beneficio del equipo. Ahora el Madrid se te fue a 5, obviamente es una cantidad muy recuperable, o sea, no se han ido demasiado lejos, todavía quedan 28 partidos de liga, sería estúpido decir que ya aseguraron el campeonato, pero sí es verdad que ellos son un equipo que va a pinchar muy poco y que el Barça tiene que encadenar buenos resultados, tiene que encadenar buenos partidos, porque si no le va a perder el ritmo al Madrid, que repito, ya sea por meritocracia o no, están punteros del campeonato. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. He intentado hablar lo más serenamente posible. Este video lo estoy grabando inmediatamente después del clásico. Sin duda alguna me ha servido desahogarme un poco. Y bueno, déjenme en los comentarios también su desahogo, ¿no? Ya sea si son fan del Barcelona o no. ¿Qué es lo que piensan del partido? ¿Qué es lo que piensan de los jugadores? ¿Qué es lo que sienten? Yo sinceramente siento mucha inseguridad, sobre todo defensivamente. Pero creo que las cosas no están dichas hasta el final de temporada y todo puede mejorar. Eso sí, Flick tiene que hacer cambios urgentes. No solo en el esquema táctico, sino también en nombres, porque si no te están respondiendo, lamentablemente lo que tienes que hacer es castigarlos. Es así, sin mucho más que decir, yo me despido por hoy y nos vemos en la siguiente. Adiós.